los buenos días. Es de las cosas más lamentables cuando uno hace una advertencia y entonces los hechos le dan la razón y esa razón significa que se afecte el país. Uno no estaba hablando caballá ni jugando sacachato cuando hizo la advertencia de lo que se le había echado al país con este asunto de el canal de trasvase del río Masacre. En ese entonces, eso fue cosa del jueves, creo, uno recomendó insistentemente al gobierno salir en caravana mediática, en tour global, a explicar en detalles al mundo qué estaba ocurriendo, qué está ocurriendo, qué ha ocurrido en torno al canal de trasvase del río Masacre. Un canal que, como ustedes saben, su ilegalidad se explica fácilmente con buscar el tratado de 1929 y el protocolo de revisión del 36, que en su artículo 10 dice: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Artículo 10. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando uno estaba haciendo ese comentario la pasada semana, la agencia F soltó el primer reportaje. Fíjense que no es RPQ Cadena Azul versión portal digital, es la agencia F. Pero bueno, si todo puede empeorar, ¿por qué mejorar? Resulta que entonces, antes de ayer, nada más y nada menos que el New York Times saca un jodido reportaje que es para que, bueno, la ONU no se eche de la institución. Es un reportaje donde el prestigioso, mundialmente prestigioso New York Times resume todo lo que está ocurriendo de la manera siguiente. Este es el título: sin importar dónde está. República Dominicana anuncia que cerrará su frontera con Haití por una disputa de agua. Punto. La medida ocurre en medio de un conflicto por el acceso a un río compartido por ambos países. Eso dice el New York Times. Qué bonito. Así dice. Pero ahí mismo, en el inicio, va al mayor argumento en contra de la República Dominicana. Y es destacar la pobreza de la víctima, que es el principal argumento, que es lo que uno ha advertido aquí, que en un conflicto entre Haití y República Dominicana, la verdad puede esperar, la razón puede dormir una siesta. Nosotros somos los verdugos. Coño, sí, pero Maquinio, vamos a analizar los hechos en base a cuál acuerdo, qué artículo, vamos a buscar que la OEA sea un mediador. No. Haití versus República Dominicana es el verdugo. Y para darle consistencia, no presentan evidencias del hecho del conflicto, sino que sueltan esta perla que ya parte el corazón. La medida aislaría aún más a Haití, un país que se ha sumido en la violencia de las pandillas y en una hambruna creciente. Es probable que la decisión agrave la crisis económica en Haití, donde casi la mitad de la población corre el riesgo de morir de hambre, según Naciones Unidas. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, es un país tan racista, tan hijo de su santa madre, que por un rito, una vainita y una agüita va a provocar que se acaben de morir todos los haitianos de hambre. En ningún momento esto del agua, del masacre, del trasvase, tiene que ver con agua potable. Entonces, agua de producción agrícola, fundamentalmente. Claro que en una situación de pobreza,
también la gente tomará agua de ahí. Pero el asunto es muy serio. Y este es un ejemplo de la gravedad de lo que se le ha echado encima, que no es tan simple como muchos lo quieren ver, porque estamos hablando de un país, bueno, que no es mentira el dato, de que casi la mitad de la población corre el riesgo de morir de hambre. Haití es Biafra. Entonces, ante una realidad que se agrava día a día, yo lo lamento, pero es solamente asunto de tiempo. Pasará mañana, en 3 meses, quizás en 6 o en un año. Que bueno, me decía José Joaquín, me recordaba José Joaquín Puello Herrera en nuestra entrevista. Bueno, Pablo, el primer deber de un organismo vivo es seguir estándolo. Claro. Entonces, ¿quién le pone puertas al hambre? ¿Quién se la pone? Si no, los Estados Unidos hubiesen logrado Totalmente frenar la migración mexicana. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar cuando 200,000 ciudadanos haitianos famélicos, comandados por bandas terroristas, bien armadas, porque ese es otro tema que Machfui presentó muy bien, lo de las bandas en su vínculo con los grupos empresariales y con los gobiernos haitianos? ¿Qué va a pasar con nuestras Fuerzas Armadas apostadas en la frontera cuando vengan 5,000 señores y los de adelante armados tirándole tiros, valga la redundancia? ¿Qué va a pasar? Es bueno saberlo. ¿Y qué va a ocurrir con la imagen internacional del país? Porque esto que está pasando y va a ocurrir en la República Dominicana, hace años que está pasando en Europa. Claro. Y que tiene que ver con un proceso global del neoliberalismo donde cada vez los estados son más débiles y cada vez los gobiernos gobiernan menos, y ahí me remito a el libro ya clásico de Moisés Naín sobre el poder, el fin del poder. Una lectura obligada para entender lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Porque eso va a ocurrir mañana a las 10 de la mañana o dentro de 6 meses a las 11 de la mañana va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? Las condenas internacionales nos están acechando. Mientras esto ocurre, no hay manera de que el gobierno, fíjense que están tomando medidas que uno aplaude, apoya muy bien, pero señor gobierno, ¿y las mafias qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las mafias dentro y fuera de las Fuerzas Armadas? Dentro y fuera del gobierno cívico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque ahí está el meollo. Esa valla fronteriza, eso es un poema de Lorca. ¿Por qué? Bueno, porque si las bandas permanecen, no, usted puede hacer lo que le dé la gana, porque los mismos que están ocupados tienen la encomienda de evitar que entre, lo que tienen es una puerta giratoria, y el Listín Diario ha hecho 20 reportajes sobre eso, explicándolo. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar con las mafias? O Nelson Báez Espinal lo propuso hace 15 días también en el programa. Vamos a declarar delito de lesa patria la contratación de ilegales indocumentados. ¿Cómo? Vamos arriba. ¿Cómo? O sea, yo te doy un tiempo prudente, pero si yo te atrapo a ti contratando un ilegal indocumentado, vamos arriba. ¿Cuántos empresarios han sido condenados en la República Dominicana en los últimos 30 años por contratar ilegales? ¿Y cuántos han sido acusados? Pero me quedo con la pregunta. ¿Cuántos? Bueno, hasta ayer iban 0. ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya se sabe que en el vacacional de Jaina hay una mafia? Si ya se sabe que en los destacamentos policiales vía migración hay una mafia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el vínculo con las altas esferas del gobierno, con las medianas, para ser exacto, esferas del gobierno? Porque vamos a esperar que mañana a las 10 de la mañana o en 6 meses a las 11
esas hordas hambrientas, comandadas por delincuentes, no las hordas, o sea, no las grandes masas de famélicos ciudadanos haitianos. No. Hablo ahora de las bandas que cogobiernan Haití. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lamentablemente, pues, en todo, o sea, todo esto está ocurriendo en medio de una jodida campaña electoral que cuántas veces lo vamos a decir, lo pervierte todo. Entonces ahora fíjate la caballá que acaba de decir el candidato del PLD, pobrecito. Porque yo había visto hombre dichoso como el jefe político, no, el tercer jefe político, el primero es Trujillo, luego Balaguer y luego está Leonel. Yo no había visto. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no había visto hombre sortudo como mi querido y ya viejo profesor Fernández. Porque como un candidato así, el PLD, o pero Fernández no va a parar de crecer. Pero dígame qué fue lo que dijo, que no lo he leído. La bendición, Rosario. la bendición de gobierno es la alta tasa de rechazo que tiene Fernández, que le dificulta lo de ganar las elecciones, No iba porque eso ahí, tiene, porque tiene un techo muy alto. Pero ese no es el tema. El tema es que qué vamos a hacer en una situación así, si estamos en medio de una campaña electoral donde, óigame, el cinismo y la desmemoria política están de moda y se ponen de moda en cada campaña electoral. Por eso es más que una quimera, más que una utopía de uno, decir caramba, y ante todo lo que yo he dicho hasta ahora, ante el peligro, con datos que hemos presentado aquí, caramba, no es el momento en que Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández, Abel, que es el candidato del PLD, don Hipólito Mejía, en su estatura de expresidente de la República, las familias que dirigen el CONET, que controlan el CONET y la Asociación de Industriales, la embajada, si quiere echarnos una mano. Cuando digo la embajada, todo el mundo sabe que aquí es como el doctor. Si tú dices el doctor, no es el doctor Roa, es el doctor Joaquín Balaguer. La embajada de la de España. Entonces, a ver si no se queda en la utopía la urgencia nacional de que los dominicanos todos, los que tenemos que perder, porque uno tiene una empresita y vende publicidad, y los grandes grupos también hacen lo mismo, tienen que generar empleo, generar riqueza. Los partidos necesitan la democracia. ¿En qué momento nos vamos a poner de acuerdo? Porque como uno ha escrito 1000 veces, coño, es la patria, joder. Es la patria y con eso no se juega.